medicamentos tienen efectos secundarios, incluso los de venta libre. El hecho de que podamos comprarlos sin necesidad de receta médica no significa que son totalmente inofensivos. Si abusamos de ellos y los tomamos sin control, puede haber riesgos y consecuencias para nuestra salud. Justamente de eso vamos a hablar a continuación con el farmacéutico Larry Ramírez, representante del Colegio de Farmacéuticos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias, bien, Ivana. Bien, por dicha. Bueno, doctor, empecemos. ¿Por qué se le llaman medicamentos de venta libre? Los medicamentos de venta libre, o también llamados medicamentos sin receta médica, o por ahí también le llaman medicamentos OTC, la característica principal que tienen es que son medicamentos que de alguna u otra forma la persona puede ir a comprarlos sin la necesidad de la asesoría de un profesional de salud o sin una prescripción propiamente. Y están accesibles en lugares que no son, digamos, farmacias u hospitales. ¿Y cómo se define que este medicamento sea de venta libre? La definición es muy particular, ¿verdad? En el sentido de que un medicamento de venta libre son aquellos medicamentos en los que teóricamente los daños que puedan causar son muchísimo menores del beneficio que este medicamento pueda tener. Después, tienen que tener otra característica, que estos medicamentos traten enfermedades que de alguna u otra manera la persona prácticamente pueda autodiagnosticarse, ¿verdad? Entonces, yo me siento que sí estoy con gripe, entonces voy y me compro un antigripal. ¿Cuáles enfermedades, por ejemplo, como la gripe? Sí, digamos, enfermedades que son hasta cierto punto simples, si lo vemos como gripes, diarreas, y hasta algún tipo de dolor o problemas estomacales. Simples entre comillas, ¿verdad? ¿Podría brindarnos ejemplos de esos medicamentos de venta libre? Y para eso vamos también a observar una pantalla para que ustedes en casa vayan tomando nota. Prácticamente los más comunes son los que te estaba mencionando, antigripales, medicamentos para cuadros digestivos como diarreas o problemas, digamos, de abuso de comida. También podemos encontrar medicamentos para dolor de cabeza. Podemos encontrar medicamentos como el más común y el más utilizado en Costa Rica, el acetaminofén. ¿No? Pero digamos, muchos de estos medicamentos, como por ejemplo el ibuprofeno, es un medicamento que es de venta libre a ciertas dosis. Ya a dosis más altas es un medicamento que ocupa prescripción médica. La loperamida, por ejemplo, es un medicamento muy frecuente que la gente utiliza, inclusive ahora en Semana Santa, que es para cuadros diarreicos, pero igual su uso conlleva ciertos riesgos, al igual que los antigripales y cualquiera de estos que están en esta lista y estamos mencionando. Ahora que usted menciona para Semana Santa, ¿verdad? Las mamás somos como muy de preparar el kit de medicamentos necesarios, como bien lo mencionaba usted. ¿Eso se puede hacer? Sí, tener a mano alguno de estos medicamentos, llevarlos. ¿En qué tenemos que fijarnos cuando vamos a preparar este kit para algún viaje que vamos a hacer de vacaciones? Aquí el problema no es el que alguien tenga su propio botiquín y utilice los medicamentos para ir a un paseo de forma digamos, de prevenir eventuales cuadros gripales, cuadros digestivos. Aquí el asunto es la parte de no asesorarse con un profesional en salud que le explique cómo usarlos. Entonces yo le diría a las mamás o a alguien que quiera hacer un botiquín, acérquese a cualquier farmacia de comunidad en Costa Rica y consulta sobre qué son los medicamentos más comunes que utilizan y que recomienden y cómo utilizarlos correctamente. Porque a veces pasa que el botiquín se llena de cientos de medicamentos que al final no se van a utilizar. Y se vencen. Y se vencen, están almacenados de una forma incorrecta. Entonces, te vas una semana de vacaciones o coges Semana Santa completa y al final te llenan medicamentos como para consumir un año. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Tener tanto medicamento accesible en las casas que siempre genera un peligro más si hay niños. ¿Esos medicamentos de venta libre se pueden consumir cuando el paciente lo desee o existe alguna restricción? Es que ese es el mayor de los problemas. Al ser un producto de automedicación, pues prácticamente podríamos decir que la gente lo consume a discreción. A pesar de que todos estos medicamentos tienen panfletos e información que viene en sus cajas, pues al fin y al cabo queda a criterio de la persona cómo utilizarlos. Entonces, no se pueden utilizar a la libre, porque son medicamentos, pero muy frecuentemente la gente lo hace.
¿Y cuáles serían las complicaciones? Podemos encontrar, digamos, problemas muy comunes, que la gente combina medicamentos. Entonces resulta que tengo gripe y a nadie nos gusta estar engripado, ocupamos estar trabajando o estoy de vacaciones con gripe. Entonces agarramos y compramos unos antigripales y me tomo las 2 pastillas de antigripal. Resulta que ese no me quitó la secreción nasal como quería, entonces me recomiendan otro y me tomo ese otro. Entonces empezamos a hacer esa combinación de medicamentos antigripales. Y al final resulta que encontramos una persona que, digamos, si algunos de ellos generan somnolencia, con problemas de somnolencia, no sabemos si va a manejar o no va a manejar, qué peligroso, ¿verdad? Que es súper peligroso. O encontramos personas con hipertensión arterial, y entonces algunos medicamentos traen descongestionantes que pueden perfectamente aumentar la presión arterial. O cosas tan simples como que resulta que son las 10, 11 de la noche y no tengo sueño, porque resulta que algunos de los medicamentos quitan el sueño más bien. Entonces sí lo hay. Analgésicos. Entonces resulta que como la mayoría de los medicamentos de venta libre son analgésicos suaves, entonces nos queremos quitar un dolor. Tomamos un analgésico, no me hizo, me tomo 2, no me hizo. Inclusive hay propaganda, publicidad en televisión donde se ve donde la persona se pone 4 o 5 pastillas en la mano, ¿verdad? Y entonces la persona se las toma y resulta que estamos con problemas digestivos, no sabemos si la persona tiene un problema de gastritis e inclusive puede generar hasta problemas de sangrados digestivos, ¿verdad? Por dar un ejemplo de analgésicos que es muy común en Costa Rica. Veíamos ahora el ejemplo de la loperamida. La loperamida es un antidiarreico. Por supuesto que a nadie le gusta andar con diarrea, pero tampoco queremos generar una obstrucción intestinal o queremos generar que más bien la persona se estreña. O hay enfermedades diarreicas que tienen que ser vistas por un profesional de salud para determinar qué lo genera. Entonces es muy fácil que tomarse la pastillita o 4 o 5 pastillas para, como se dice comúnmente, taponearse, y si precisamente después son 3 o 4 días la persona no va al baño. Entonces no son tan inocuos como se piensa que son. Y es que qué peligroso, porque algunas personas hasta se vuelven médicos, ¿verdad? Recomiendan, regalan medicamentos también al vecino o al familiar y las consecuencias hasta pueden intoxicarse, ¿doctor? Claro que sí. Digamos, en Costa Rica, pues todo el mundo aparte, entrenadores de fútbol, nos creemos doctores. Y es súper frecuente la automedicación, porque hemos sido un país que hemos tenido la bendición de tener muy buen acceso a servicios de salud y a medicamento propiamente. Usted va a las casas de Costa Rica y encuentra cualquier cantidad de medicamentos porque son muy accesibles. Entonces, aquí el punto no es satanizar el uso de estos medicamentos, sino asesorarse. Inclusive en los mismos supermercados encontramos que ya hay farmacias presentes, y en cada farmacia hay un farmacéutico que pueden pedirle una recomendación, o si no, van a las farmacias, porque esos medicamentos de venta libre también se venden en farmacias. Usted hablaba ahora del almacenamiento, que me parece muy importante ese punto. ¿Cómo se almacenan los medicamentos? ¿Tienen que estar donde no les pegue la luz, un lugar más frío o más caliente? ¿Cómo debe ser? Esa pregunta es súper interesante y yo creo que es un poco lo que desde el Colegio de Farmacéuticos y los farmacéuticos siempre hemos peleado con el almacenamiento de los medicamentos. Podemos verlo desde 2 puntos de vista. El almacenamiento en los hogares, que inclusive en otras ocasiones hemos venido a conversar acá sobre eso, en el cual hay que tener lugares que no sean húmedos, ojalá en estuches plásticos y bien señalizados y que las fichas de vencimiento se vean. Pero yo quisiera tocar hoy el tema del almacenamiento en los lugares donde están los medicamentos de venta libre. Y te lo voy a dar de una cosa muy simple. Toda farmacia en Costa Rica pasa por controles de temperatura, permisos del Ministerio de Salud muy rigurosos. O sea, digamos, en zonas rurales, si la temperatura ya pasa a 25 grados, les exigen tener aires acondicionados, les exigen que los medicamentos estén almacenados en lugares frescos, e inclusive los distribuidores farmacéuticos ocupan carros con aire acondicionado para transportarlos hacia las farmacias. Pero medicamento de venta libre, la cadena de distribución se hace a través de otros mayoristas, en los cuales son los mismos carros, en los cuales llevan las otras cosas que se distribuyen en los supermercados. Entonces, sin controles de temperatura, en los supermercados son las pulperías, los encontramos, en los supermercados los ponen como un poquito mejor, pero en pulperías se lo ve a la par de la caja registradora. O de los productos de limpieza. O sea, de dónde les encanta ponerlos, encima de las cámaras frías o las cámaras esas que tienen motores que generan calor. Uno lo encuentra en todo lado, pegado a la ventana, porque entonces está la ventana detrás del cajero, del abastecedor, y ahí los medicamentos. ¿Quién lleva control de vencidos en eso? Cuando en las farmacias tenemos protocolos que tenemos por obligación que cumplir sobre fechas de vencimiento y almacenamiento. Entonces, eso ha sido siempre una disyuntiva. No que el medicamento esté accesible
a la persona, porque en todos los países del mundo existen medicamentos de venta libre. Y cada país define su lista de medicamentos de venta libre, sino que las condiciones de almacenamiento sean las correctas y de transportación de ese medicamento. Porque al fin y al cabo, lo que buscamos es que el medicamento funcione para lo que debe funcionar y no que genere daño no que empeore. Correcto. Doctor, entonces usted recomienda que si la persona va a comprar un medicamento de venta libre, que vaya mejor a una farmacia. Correcto, ¿verdad? Esa sería mi recomendación. Por supuesto, si ya es un medicamento que conocen y anteriormente ya han utilizado, pues puede ser que digamos, si están en el supermercado, pues lo adquieran. Pero la recomendación inicial es que vayan y consulten en la farmacia y pregunten. Ese ejemplo de botiquín que usted dio es muy clásico. Voy de Semana Santa, tengo a mis 2 chiquitos de tales edades, ¿verdad? Porque si no, al final queda a criterio de la persona cómo usarlo. Y hay un concepto que llaman de automedicación responsable. Es muy relativo. Por mi experiencia he visto gente muy responsable con su automedicación, pero otros no son nada responsables. Y más bien somos irresponsables en el sentido que se empiezan a recomendar entre ellos. Exacto, sí. Y yo le ponía ese ejemplo porque me pasa con mi hijo, tengo uno que es súper alérgico, entonces cuando vamos de paseo o algo, yo sé que debo andar algún antialérgico porque de repente se brota, se le hinchan los labios o los ojitos, pero le consulto primero al doctor qué debo comprar, qué debo llevarle en caso de que algún alimento le produzca alergia. Siempre es importante consultar al pediatra. Y que de alguna u otra manera venga etiquetado el medicamento, cómo usarlo. Entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo darle ese medicamento antialérgico a un niño de 2 años que a un niño de 10 años, o a un niño de 8 años, o un adulto. Entonces, es muy, muy variable. Siempre por eso hay que consultarlo. ¿El abuso de estos medicamentos podría eventualmente dañar algún órgano vital? Por supuesto, ¿verdad? Hablábamos de problemas gastrointestinales, hablamos que en Costa Rica, por decir un ejemplo, gran cantidad de personas tienen tratamientos crónicos, que esa es otra. Usted llega al supermercado a coger la cajita de medicamento y ahí no hay nadie que le pregunte por lo menos si es hipertenso, si es diabético, si padece alguna alergia. Encontramos un montón de medicamentos de venta libre, como vimos ahora, como el ibuprofeno, por decir un ejemplo, que hay gente alérgica a una familia de medicamentos que se llama INES. Entonces, si ya la persona lo ha usado anteriormente, pues es más fácil, pero si es la primera vez que lo usa, corremos ese riesgo. La primera causa de intoxicación en Costa Rica es por el medicamento más venta libre que hay, que es el acetaminofén. ¿Esa es la primera causa? Es la primera causa de intoxicación en Costa Rica. Usted llama a todos los centros de intoxicación de este país y te van a decir cuál es el principal... ¿Y por qué? ¿Cómo lo están consumiendo? Por la accesibilidad que hay a ese medicamento. Y me imagino que varias veces al día también. Correcto. Entonces, digamos, la persona, tengo una migraña, o tengo un dolor de cabeza, me tomo las 2, abro el sobrecito, pues siempre vienen 2 por sobre, ¿verdad? Eso es una parte hasta comercial inclusive. Entonces viene la persona, abre y se toma 2. Entonces siempre hay indicaciones en las cajas, porque no vamos a decir que los laboratorios no ponen indicaciones, pero las personas resulta que entonces un dolor, en lugar de ir o recurrir a su médico, cuando ya lleva 2 o 3 días, toma pastillas 2, 3, 4 días. Y cuando vemos, y si es una persona, va a dar un ejemplo, alcohólica, o con un problema cirrótico, cuando encontramos es un problema hepático tremendo. Entonces el acetaminofén no es un medicamento que se pueda tomar, digamos, a la libre. Y es un medicamento de venta libre. Y usted encuentra en Costa Rica, en cualquier casa, acetaminofén por cantidades industriales. Entonces, ese es un ejemplo. Aquí no estoy diciendo que el acetaminofén es un veneno o que no lo tomemos, es que lo consumamos responsablemente y bajo las indicaciones de un profesional de salud. Claro. Usted mencionaba ahora el montón de pastillitas en la mano. Creo que es una práctica muy común de que hagan no solo el montón de una misma pastillita, sino un combo. ¿Qué tan peligroso es eso? Esta la pastilla para esto, la otra para... y todo juntito a la boca. Hay una costumbre que en mi experiencia igualmente he notado. A veces la gente piensa que más es mejor. Entonces, ¿qué es la parte de la asesoría que yo les digo que pregunten, digamos, a un farmacéutico para que les pueda sacar de dudas? Entonces, a veces la persona llega y la dosis dice una pastillita cada 12 horas. Pero entonces, al ver que solo una y no le quita el dolor, dice, no, es que solo una no hace. Voy a tomarme 2, voy a tomarme 3, porque siento que 2 o 3 me hacen más que una. Y resulta que muchas veces más bien, con solo una, si ya no le hizo, no le hizo. O sea, más de esas dosis lo que va a generar son más efectos secundarios. Ah, ok, eso es muy importante. Si no le hizo en el momento que le tenía que hacer efecto, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que esperar uno para que le haga efecto? Es que habrá medicamentos que sí tienen esa indicación de decir, bueno, si una no hizo, proban 2, 3 horas otra, pero otros no. Entonces al final lo que resulta es que la persona,
al no generar analgesia al medicamento, simplemente sigue consumiendo y consumiendo hasta que mejore. Y tal vez lo que hay es una lesión de fondo, un problema de fondo que hay que tratar, que puede tomarse la caja completa, que no se le va a quitar el dolor. Entonces, es eso, esa automedicación irresponsable que las personas hacen. Y un ejemplo común fue el que te di de los antigripales. Entonces, un montón de antigripales juntos, se le olvidó que la abuela también tomaba la pastilla de la presión, y entonces dice usted, bueno, me tomo un antigripal, pero la abuela también toma 10 pastillas. ¿Cuándo me lo tomo? ¿Me lo puedo tomar? Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es una... O sea, hay un profesional barato, no le va a costar nada. ¿Verdad? El farmacéutico está ahí en la farmacia. Consulte. Y le consulte, sí, ¿verdad? Sí, consúltelo y aprovechelo, que está ahí accesible, no tiene que sacar cita. A lo mucho, si está ocupado, tiene que esperarse unos minutos, pregunte y consulte sobre todos estos medicamentos, no tanto por todos, vea, los de venta libre y los de no venta libre. Doctor, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que la gripe que les da es muy recurrente y cada 2 meses se enferman y entonces dicen, no, ya yo sé lo que tengo que tomar. Si hace 2 meses el doctor me mandó esto, me tomo eso mismo. Sucede mucho, ¿verdad? Montones. Viera lo común que es que la persona te llegue con la prescripción médica de lo que le pasó hace un año. Entonces llegan y dicen, bueno, vea, ocupo que me venda esto. Y usted ve la prescripción y dice de 2018. Entonces le digo yo, pero uno le dice, esta prescripción es vieja. Es que me siento exactamente igual. Entonces, como me siento igual, esto me hizo. Si hablamos de cuadros gripales simples, de fácil manejo, pues digamos que la cosa no se complica tanto. Pero cuando son cuadros infecciosos o padecimientos de otro tipo, más complicaditos, o sea, cada proceso tiene cada proceso o cada enfermedad tiene un momento, un periodo diferente. Yo no soy el mismo hace un año. Probablemente hace un año me resfriaba y las condiciones climáticas eran diferentes, ¿verdad? Puede ser que ahora sea otra cosa. O ya tenga en el transcurso de un año otras enfermedades que me descubrieron una hipertensión, me descubrieron una diabetes. No puedo tomar lo que tomé hace un año. Entonces siempre consultar. Pero eso es súper, súper frecuente. Como le digo, usted me dio el ejemplo de su hijo. Si usted sabe que siempre se brota, o si lo pica un mosco o una avispa se brota y ya tiene su tratamiento establecido, pues lógicamente usted lo va a llevar y lo va a usar en la forma que su pediatra ya le indicó. Usted no va a estarlo llamando cada vez que le lo pica el mosco, usted ya tiene la indicación. Y ahora es muy importante ese punto, doctor. Si yo voy a trasladar un medicamento a un lugar donde el clima es más caliente, por ejemplo, ¿cómo lo debo guardar? En las mismas condiciones de transportación que se recomienda, lugares frescos, menores de 25 grados, evitando humedad, ¿verdad? Y siempre que vengan su empaque primario y secundario, o sea, que vengan todo completo, porque a veces aparece la pastilla cortada, entonces la fecha de vencimiento ni se ve, a veces llegan y sacan del frasco, el frasco de la caja, entonces la indicación ya no está. Sí. Entonces ahora como me tomo esto, ¿verdad? Empiezan a googlearlo, entonces empiezan a meter a Google para ver cómo era la cosa. O en el mejor de los casos, pues llamar, ¿verdad? O ir vea, mi hijo está así, se me olvidó, la caja se me mojó, lo que usted quiera. Aquí está esto en la farmacia, ¿cómo se lo puedo dar a mi hijo? ¿Verdad? Siempre consultar. Como digo, eso es rápido y es por la seguridad al final de nosotros mismos y las personas que más queremos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la pastillita y nos queda una? Pero resulta que tiene una rayita, o sea, como que se quiso empezar a abrir. ¿No la debo tomar ya así? Eso depende. ¿O me puede salvar? Si usted llega y me dice que se metió la pastillita en la mañana, en la bolsa, o la andaba en el pantalón, ¿verdad? Y que a media mañana se la va a tomar y lo vio, pues podríamos ser un poco laxos en eso. Pero ante la duda hay que descartarlo. Más si usted la ve resquebrajada, si la ve húmeda, si la ve como espesilla, porque tal vez hay medicamentos que absorben mucha humedad, entonces el medicamento se pone pastoso. Y cualquier cambio de coloración en un medicamento hay que descartarlo. Digamos, si es blanquita y ya la ve amarillita, ¿verdad? Mejor no utilizarlo. Porque se puede intoxicar la persona. ¿Qué podemos hacer inmediatamente nosotras en casa o los padres, con los chicos o con los adultos mayores que cuidamos? Si la persona se intoxica inmediatamente, lógicamente llamar al doctor, pero en esos minutos, ¿qué es lo que la persona debe hacer? Es muy común que la gente empiece a tomar leche, a veces la gente induce al vómito, o sea, hay un montón como los ponen a tomar mucha agua. No quiero decir con eso que no se puede hacer, pero lo primero que hay que hacer es llamar a un centro de intoxicación.
Hay muchos, ¿verdad? En el Hospital de Niños hay uno, en el Calderón Guardia existe otro, y eso está muy accesible, los números, y ojalá tenerlo en la casa, o si no saben el número es muy simple, 911. Exacto. Bueno, llama al 911, ¿por qué? Y tener la información, es importante, porque lo primero que te van a preguntar es qué medicamento es. Un ejemplo muy común, el chiquito que ya usted lo ve, el bebé o el chiquito que está recién caminando y nada más lo ve masticando algo, ¿verdad? Y el papá no tiene la idea qué fue, resulta que el chiquito alcanzó las pastillas de la abuela que estaban en la mesa y tal de noche, ¿verdad? Entonces el chiquillo se lo metió en la boca y empezó a masticar el blistercillo y tal vez se abrió. Entonces siempre hay que tener, perdón, muy claro cuál medicamento es el que se hace, ¿verdad? Hay medicamentos para niños que saben muy rico. Entonces, la vitaminita aquella rica, masticable, entonces resulta que el chiquillo ve donde el papá los almacena y en lugar de tomarse o masticarse una al día, son ese montón porque se las robó el papá para comérselas. Entonces, siempre tener muy claro eso y informarlo al profesional que del otro lado te va a hacer una encuesta, un protocolo para eso. Y ahí mismo te van a decir qué hacer, si amerita llevarlo inmediatamente al centro de salud, que usualmente es así, ¿verdad? En caso de niños, en el adulto mayor. ¿Sabe qué pasa mucho en el adulto mayor? Que resulta que a veces no ven bien muchos de ellos, entonces están solitos en sus casas o tienen problemas cognitivos y se les olvida si se tomaron la pastilla, si no se la tomaron, si la listaron bien. Ahora las pastillitas se me parecen mucho. Entonces ese tipo de cosas suceden en los hogares todo el tiempo. Las estadísticas de intoxicaciones son muy grandes, no solo de medicamentos, sino también de productos naturales, ¿verdad? Sacar las pastillas de su empaque y colocarlas en esas cajitas de plástico, ¿se mantienen igual? Depende del medicamento y depende de, digamos, las cajitas de plástico no son, si son las pastillas del día y el medicamento lo permite, se puede hacer. Hay una costumbre muy frecuente que es preparar toda la semana. Eso depende del medicamento. Medicamentos muy hidroscópicos, entonces absorben mucha agua. Entonces, si los preparaste domingo, créeme que el del sábado siguiente ya lo que la persona se va a consumir tal vez esté resquebrajado o, como le digo, pastoso, entonces ya es un medicamento que no sirve. Y cuando lo sacas del empaque a veces cuesta ver y saber cuál pastilla era. Entonces esa es otra. Entonces, la blanquita. Esa es clásica, es la pastilla blanquita. Todas son blanquitas, ¿verdad? Por allá con trazos de otro color, pero la mayoría son blanquitas. En el mejor de los casos puedes verle algún código o algo. Pero entonces, si las del día, yo creo que sí no hay ningún problema. Si no hay sistemas de empaque al vacío que se pueden hacer y algunas farmacias dan ese servicio. Doctor, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Por todos estos consejos y enseñarnos bastante. Si usted quiere más información, le voy a pasar el número de teléfono. Él es el doctor Larry Ramírez y lo puede hacer a través del 2524-0510. Nosotros continuamos con más información aquí en Buen Día. Sigue la parte de las bodas.